Vamos a continuar con este estudio de los evangelios. En realidad estábamos haciendo casi solamente la introducción la semana pasada, porque cuánto se puede hablar y cuánto debemos hablar de los evangelios. Muchísimo. Es el centro de la Biblia, es decíamos, las noticias que Dios nos da y que quiere que llevemos nosotros al mundo. Habíamos dicho, solamente para recapitular un poquito y avanzamos ya, habíamos dicho que las noticias cambian nuestras vidas, que tenemos que identificar también qué noticias son ciertas y qué noticias son falsas, ¿verdad? Habíamos dicho, y que había dos tipos de literatura, justamente la que es cierta y la que no es cierta. Y en este caso, los evangelios son ciertos y toda la palabra de Dios es verdad. Entonces, las noticias que se nos dan en la Biblia son noticias ciertas. El evangelio es algo que tenemos que tomar en cuenta como real. Entonces, esas noticias nos tienen que impactar y tienen que cambiar nuestras vidas. Ya no vamos a pensar que puede haber otras noticias que van a cambiar estas. Eso es importante decirlo. Estas son las noticias en donde el Señor nos dice, ya llegó el Mesías, ya llegó el Salvador, ya no esperemos otro. Es lo que tenemos que comprender también. Bien, entonces en la primera parte había yo propuesto que comprendiéramos que aunque los 4 evangelios son particulares, son diferentes, tienen su propia forma de ser, su propia estructura, comprendamos que los 4 evangelios son uno solo. Es decir, que las noticias que se nos dan, aun cuando hable cada evangelista, escriba cosas diferentes aparentemente, están hablando de un mismo hecho. Eso es muy importante, no considerar que un evangelio contradice al otro. Les había puesto yo el ejemplo de que si hay, en este caso vamos a comparar con estas 4 evangelistas, si hay 4 personas que están presenciando un evento y cada una de las 4 personas está en un ángulo diferente, su apreciación de los hechos va a ser obviamente diferente por el lugar en el que se encuentran, pero el evento es el mismo. Si son honestos y relatan exactamente lo que vieron, nos vamos a encontrar con que hay una sola realidad. No importa que nos den información diferente, pero es una sola verdad. Y cuando la armamos, esto va a darnos un solo resultado. Vean ustedes cuando en las películas vemos que hay un caso de homicidio, hay un accidente o algo así, y que se llama a testigos y se interroga a diferentes personas. Cada uno da su punto de vista, cada uno dice lo que vio y sobre todo va a decir lo que más le impactó. Alguien va a decir, bueno, es que la persona en cuestión tenía una camisa roja o una camisa azul, una camisa naranja. Y la otra persona dice, bueno, no me acuerdo la camisa, lo que me acuerdo es más o menos su aspecto, su edad. Cada quien nos va a decir lo que más le impactó del evento, y estamos hablando de un mismo evento, pero armando los testimonios diferentes podemos llegar a un solo objetivo y es un solo evento. Entonces, los evangelios nos están dando una sola información, es la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero señalar, no lo dije la semana pasada o lo comenté un poquito tal vez, que estas noticias nos llegan cuando el pueblo de Dios realmente estaba ansioso de noticias, ansioso de ver qué más decía Dios. ¿Sí recuerdan que entre el periodo de los últimos escritos del Antiguo Testamento y la llegada del Evangelio hay un periodo de, son 10 generaciones, ¿no? Son 10 generaciones lo que hubo que esperar, 400 años, y el pueblo estaba esperando. ¿Y ahora qué dice Dios? Dios no dice nada. Dios no ha hablado. ¿A qué hora se va a aparecer? Porque nos dejó sin noticias, no hay noticias. Y las buenas nuevas justamente son estas, el Evangelio. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de cómo están hechos cada uno de los Evangelios, y me voy a permitir hacer la analogía que estábamos diciendo la semana pasada, que yo ponía este ejemplo y me gustó más que hablar de algún accidente o de algún otro evento. Me gustaba más el hecho de decir que saliendo de la iglesia nos íbamos a comer y había cuatro hermanos hablando en un restaurante, y en esa mesa de los 4 hermanos cada quien estaba dando su punto de vista y comentando cómo le había ido en la iglesia. Y entonces un hermano decía, me gustó el sermón, otro decía, no me gustó, y otro decía, es que yo llegué más temprano, yo llegué a la escuela dominical y no la entendí, y a otro decía, a mí me gustó tal alabanza.
Y podemos suponer que un hermano de ellos, de estos cuatro, estaba sentado al extremo derecho, otro al extremo izquierdo, uno un poco más atrás y otro hasta el fondo. Y entonces cada quien había visto aspectos diferentes del día de domingo en su iglesia. Y así podría la persona que estaba a un lado de esa mesa, escuchándolos solamente, sin siquiera verlos, escuchándolos, podía reconstruir lo que había pasado el día domingo en la iglesia. Entonces, la persona se podía dar cuenta y decía, primero tienen escuela dominical, porque uno dice que no llegó a la escuela dominical. Después tienen ya las alabanzas, el servicio, y solamente con escucharlo, aunque tuvieran gustos diferentes por las alabanzas, opiniones diferentes respecto a lo que había pasado en la iglesia, de acuerdo al sermón, esa persona, por escucharlos hablar, podría decir, fueron a la misma iglesia. Ya sé de qué hablaron, ya sé de qué se trató, porque presenciaron el mismo evento, aunque son personas diferentes y tienen opiniones diferentes. Y uno de ellos pudo haber dicho, ¿te fijaste cómo se equivocó el pianista y la cara que hizo? Bueno, porque estaba de un lado, cerca del pianista. Y otro dijo, no me di cuenta, porque no lo vio, porque estaba en otro lado. Sin embargo, el otro vio y dijo, qué bonito está cantando el hermano fulano, en la alabanza. Y el otro está en el otro lado y dice, yo no lo vi. Pero es el mismo evento. Los evangelios son así. Cada escritor habla de lo más importante que él quiere aportar, pero no forzosamente está contradiciendo al otro. Y eso es muy, muy importante. Más tarde veremos que hay evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, que relatan muy parecidos los eventos, casi el mismo tipo de eventos, los mismos milagros, la misma persona de Jesús. Y en eso se parecen muchísimo. Juan es diferente. Juan no relata exactamente las mismas cosas, pero complementa de una manera muy rica los tres. Vamos a verlos de uno por uno. Si les parece, vamos a ver la variedad en los evangelios, en lo que he escrito para ustedes hoy. Y vamos a ver un poquito cómo es particularmente cada evangelio. Después de esto, ya iremos a esto que les decía de los evangelios sinópticos, cómo están bien entrelazados esos tres. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. No sé si hasta el momento alguien tenga un comentario, una duda, pero podemos pasar a leer esto. Por favor, dice el Evangelio de Mateo, y nos lo describen así, ¿verdad? Dicen, Mateo es un publicano, recaudador de impuestos, al que Jesús llamó para formar parte de los 12 apóstoles, por lo que es testigo directo de los hechos que narra. Y vamos a hacer un poquito una pausa aquí. Este Mateo pues es judío y él hablaba el hebreo y él escribió en hebreo. Lo pusimos más adelante, no sé si puse por ahí que está escrito en hebreo, pero cualquiera de nosotros tal vez, o los historiadores, si hubieran dicho, este es el Evangelio de Mateo, antes de analizarlo y antes de ver si realmente era santo, cualquiera yo creo que lo hubiera desechado. No es solamente mi opinión, es lo que aprendí leyendo y escuchando acerca de esto. Que hubiera dicho, ¿cómo un recaudador de impuestos está hablando de el Mesías? Él estaba en su mundo, él ni siquiera era tan religioso o tan estudioso. ¿Cómo le dan permiso o cómo se vamos a permitir que el Evangelio de Mateo sea algo realmente acepto? ¿Cómo podemos aprobarlo? Pero hablábamos la semana pasada de tantos detalles que nos hacían descartar a los evangelios apócrifos, que cuando se lee realmente el Evangelio de Mateo, se comprueba no solamente que es verídico, sino que la intención de Dios, al darle a Mateo esa oportunidad de escribir y esa comisión de escribir, era llegar al pueblo judío. Presenta más que nada, en un principio, la genealogía de Jesús. Y eso les muestra, además lo escribe en hebreo, entonces esto lo muestra a los judíos que son las nuevas de Dios. Vemos un poquito más acerca de este evangelio. Dice que Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60 o 70. Y su redacción definitiva se hizo hacia los años 80, probablemente por algún discípulo, por alguien más. Se dice que fue el segundo evangelio en ser escrito, porque lo que más se cree, y por las fechas, es que Marcos escribió primero. Pero estamos hablando de Mateo y dice, el idioma empleado fue el arameo, pero él conjugó el hebreo y el arameo, que en realidad era una lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina. Quiero decir que no había duda que lo que estaba haciendo Mateo era presentarle a los judíos las noticias,
si se analizaron otros evangelios, otros escritos que